Con la mesa, le pediríamos primero que abra la discusión el doctor René Millán Valenzuela y pues voy a leer unas líneas de su semblanza muy breve. El doctor René Millán es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha dedicado 15 años a la investigación social relacionada con la medición del progreso y del bienestar. Y bueno, él va a ser la persona que abra esta mesa y nos dé un saque para la discusión. Adelante, doctor. No, ahora sí. Pues en primer lugar yo quería agradecer a las autoridades del Estado y desde luego a los organizadores del evento la gentil invitación que me hicieron para participar y expresar que me siento realmente muy complacido de estar en este foro y en particular con esta mesa con tan distinguidos especialistas. Déjenme decirles, cuando uno se pregunta por qué los mexicanos son tan felices, las respuestas son múltiples. Yo sinceramente no lo sé y no sé si hay alguien que lo sepa con toda cabalidad. Y a veces lo importante no es saber la respuesta precisa a una pregunta, sino mantener firme la pregunta, porque eso nos permite ver algún conjunto de paradojas que están en la pregunta, de condiciones contradictorias. Y también nos permite, por ejemplo, establecer algunas asociaciones o variables con la felicidad o con la satisfacción de la vida de los mexicanos. En esta línea yo voy a presentar, más que una ponencia, un conjunto de datos que tienen que ver con esto, con las variables, con lo que nosotros pensamos están asociadas la satisfacción de la vida de los mexicanos. ¿Con qué variables se asocia? ¿Con qué factores se asocia? No tanto dar una respuesta de por qué somos tan felices. Quizás al final de la mesa podamos hacer una recapitulación. Entonces, la siguiente, por favor. La temática que voy a ver es tratar esos 3 puntos. Voy a hacer un conjunto de asociaciones con lo que llamamos en la teoría del bienestar subjetivo dominios de vida, que son experiencias de vida, como la vida familiar, por ejemplo, es una experiencia de vida, o el trabajo es una experiencia de vida, etcétera. Veremos 9 dominios. Y luego haré un conjunto de variables sobre la habitabilidad en términos de la casa, el barrio y la ciudad. Y luego tomaré un conjunto de variables con lo que llamamos desarrollo humano. El desarrollo humano tiene que ver, lo digo rapidísimo porque no es el tema de esta conferencia, con lo que CENET llama la construcción de capacidades, que es la posibilidad de tener menús de funcionamiento, poder votar, ir al cine, ser crítico, profesionista, etcétera, etcétera. Son oportunidades de la sociedad concretizadas en acciones de funcionamiento de los individuos. Y finalmente concluiré con un conjunto de variables que tienen que ver con el comportamiento prosocial, que las indicaré en su momento. Y al final haré un modelo final, presentaré un modelo de cuáles son las principales variables que están asociadas a la satisfacción de vida. Y digo satisfacción de vida porque la variable que yo tomo como variable dependiente, aquí lo que trato de explicar es la satisfacción de vida, no el concepto de felicidad. El bienestar subjetivo tiene estos 2 indicadores, felicidad y satisfacción de vida. Yo trabajo satisfacción de vida. La siguiente, por favor. Lo que voy a presentar está basado en una encuesta que hizo un seminario que nosotros coordinamos, Roberto y yo coordinamos, él presentó aquí ayer, y este seminario hizo esta encuesta con 1.200 casos y con un nivel de confianza del 2.5%, del 95% y márgenes de error de 2.8%, es decir, de alta confiabilidad la encuesta. La que sigue, por favor. Les doy algunos datos de la encuesta. En promedio, el promedio de satisfacción con la vida de los mexicanos en un rango de 1 a 10 es de 8.5. 1 de cada 6 personas de mexicanos, esto es el 17%, se encuentra poco o nada satisfecho. Solo el 17% de los mexicanos se declaran como insatisfechos en su vida, como infelices en su vida. El 46% de la población se concentra en el rango de 8 a 9 en la escala de 1 a 10, lo que sumado a los muy satisfechos, 35% de la población que se dice estoy altamente satisfecho con mi vida, arroja una mayoría de 82% de los mexicanos. Es un montón la cifra de mexicanos realmente felices. El 82% de la población está entre satisfecho y muy satisfecho. Esto es una paradoja en efecto, porque no somos un país
de altos vuelos en términos de desarrollo, ni incluso en términos de infraestructura. Somos un país con altísimos niveles de desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo tenemos altísimos niveles de satisfacción con la vida. La siguiente, por favor. Los dominios que voy a presentar, como les decía, como el concepto de vida familiar, funcionan muy bien cuando se elaboran análisis de felicidad o de satisfacción de la vida. El problema que tienen es que son dimensiones que agregan muchas variables, muchos factores. Cuando uno dice vida familiar, están pensando en una cantidad de factores. Nosotros presuponemos teóricamente que el individuo lo que hace es una evaluación de ese conjunto de valores y da un resultado. ¿Qué tan satisfecho está usted con su familia? Bien, del 1 al 10, 9, 8. Y en eso hizo una evaluación de muchos factores. Entonces, lo que yo quiero hacer es desagregar esos factores, porque me parece que la desagregación es un punto muy importante para la formación de políticas públicas. La siguiente, por favor. Los factores que voy a tomar en cuenta son estos 9 que ustedes ven ahí. Vida afectiva, trabajo, vida familiar, situación económica, amigos, salud, la satisfacción con la salud, no la salud objetiva, la educación, la satisfacción con la educación, no la educación efectiva, la vida social, la satisfacción con la vida social, y el tiempo libre, la satisfacción con el tiempo libre. Vamos a cruzar la satisfacción con la vida afectiva con la satisfacción con la vida en general. Y los resultados que ven ustedes son que la variable que más pesa en estas dos, las dos variables que más pesan, son por un lado vida afectiva y por otro lado vida familiar. Es la primera y la tercera columna. Son los factores que más determinan, digamos, la felicidad, los factores que más pesan en la felicidad, en la satisfacción de vida de los mexicanos. La siguiente, por favor. Pero si desagregamos cada factor, cada dominio, tenemos resultados que a mi juicio son interesantes. Por ejemplo, en la vida afectiva, el factor que más pesa en la vida afectiva para determinar la satisfacción es el afecto que se tiene en la pareja. Vida afectiva estoy pensando estrictamente en relaciones de pareja, no en vida familiar. Y el segundo factor que importa ya no es de orden afectivo, sino es de orden social. Es el estatus o el nivel social que la pareja le da a su pareja. El estatus o el nivel social que una pareja le da a otra pareja. Entonces son dos factores que convergen para la satisfacción en las relaciones amorosas, afectivas. El afecto y el estatus social. Fíjense bien, por ejemplo, que cuestiones como la estabilidad o el apoyo, las actividades que hacen juntos o la vida sexual tienen poco peso en la determinante de satisfacción. Son criterios de evaluación con que uno evalúa esto. La siguiente, por favor. Hijo, necesito tomar agua. Déme un segundo. En términos de trabajo, la experiencia de trabajar, la satisfacción que tenemos con el trabajo. Las dos variables que más importan son el tipo y las tareas de responsabilidades que se tienen, como lo ven ustedes en la primera línea. Es decir, cuando la gente está satisfecha con las responsabilidades que tiene en el trabajo, tiende a incrementar sus posibilidades de ser feliz. En la tercera columna dice probabilidad, no sé si alcanzan a verla. Y la en el medio dice significación. Esto es una regresión. Mientras más cercana a cero es más significativa. Y la probabilidad indica que si una persona es feliz y además está contenta con las responsabilidades de su trabajo, se incrementa en 0.69% su posibilidad de ser feliz respecto de aquel que no está satisfecho con sus actividades en el trabajo. Y la segunda variable que tomamos es el ingreso que percibe. Es decir, si está contento con su responsabilidad, más aparte, está contento con el ingreso que percibe, se incrementa en 0.60 su posibilidad de ser un hombre satisfecho o una mujer satisfecho con su vida. La siguiente. No los aturdo con tantos datos, me interesa la vida familiar, no la vida afectiva, sino la vida familiar. Fíjense bien que el factor que más importa aquí son el afecto y la comprensión que persiste en la familia, con una altísima probabilidad de elevar la satisfacción de vida en un 0.68 y con un altísimo nivel de significancia. Y el segundo factor es si la familia cuenta o no con mecanismos aceptados por la propia familia para regular conflictos. Cuando las familias no tienen un mecanismo aceitado, bien armado, bien aceptado por el conjunto de los miembros
para resolver conflictos internos, decrece su posibilidad de tener satisfacción en la vida en general. Si lo tienen, incrementa su posibilidad en 0.59%. Pero hay otras consideraciones que no se toman en cuenta. Por ejemplo, la posición social pesa menos aquí, pesa más en la pareja que en la familia. La siguiente, por favor. La situación económica. Lo que medimos aquí es la satisfacción con su propia situación económica relacionada con la satisfacción de vida. El factor que más determina aquí este elemento es que la situación económica en la que me encuentro me permita llevar la vida que deseo. Fíjense bien que eso es un tema estrictamente de cumplimiento de expectativas. No es tanto un monto del ingreso, no es ganar mucho o ganar poco. Es un tema de que se cumplan las expectativas en términos de la vida que yo deseo llevar, lo que eleva la satisfacción. No es ganar mucho, no es ganar menos. Y la segunda variable es cubrir las necesidades mías y de mis hijos. Fíjense que esto es muy importante, porque la variable que más peso tiene es la primera. Quiere decir que sí tenemos un altísimo nivel de expectativas como determinante de la valoración económica, incluso por encima de las necesidades de los propios hijos. La que sigue, por favor. La que sigue, amigos quisiera ver. La relación con los amigos, la variable que más importa en la satisfacción con los amigos es la frecuencia con que se reúnen, y la segunda, ¿estoy bien? Sí, el apoyo que le han dado alguna vez en una situación difícil. Es decir, el apoyo que recibimos de las relaciones de fraternidad es un elemento central para declararnos satisfechos con nuestra propia vida. No sé si me explico. Sin embargo, por ejemplo, en esa misma relación, el hecho de que, vean la variable número 5, el hecho de que tengamos relaciones o no recíprocas con los amigos, y esto es un dato brutal, no importa para la satisfacción. Es decir, importa recibir apoyos de los amigos, salir a pasear con ellos, pero no importa mantener relaciones recíprocas, equitativas, iguales entre unos y otros para la satisfacción de la vida. Esto habla muy mal de la socialidad mexicana. La que sigue, por favor. Sí, voy en tiempo. El penúltimo dominio es la satisfacción que tenemos con la salud. Y de nuevo aquí se repiten algunos elementos que, si se han dado cuenta, están presentes en los otros, que son como ciertas líneas de individualización en los ámbitos colectivos, como en la familia. Ya no pesa solo lo colectivo, empieza a pesar como criterio de valoración de la propia vida elementos de orden individual. Y aquí lo vemos muy bien. La gente está muy satisfecha con su salud siempre y cuando le permita vivir y sentirse bien. Fíjense bien, a él. Incluso esa variable está por encima de ser independiente y valerse por sí mismo. Esas son las dos variables más importantes, perdón. Y esas dos variables están por encima incluso en términos de atender las necesidades de su familia. Estos elementos quiere decir que estamos entrando en una sociedad que empieza a valorar también como criterio de existencia la propia satisfacción personal y no solo colectiva. Lamento informarles. La que sigue, por favor. Educación. La satisfacción con la educación que se tiene, y por lo tanto su impacto en la satisfacción general con la vida, se garantiza en la medida en que la educación que se tiene garantiza un buen ingreso. Garantiza un buen ingreso. Esta variable, la relación entre educación y ingreso, está por encima, por ejemplo, de la variable entre educación y vocación. Es más importante que la educación genere ingreso para la satisfacción de la vida que ejercer como se debe una vocación. La siguiente. La vida social. La vida social se refiere al hecho de nuestra sociabilidad con los demás, con los amigos, con los extraños, con pasear, etc. Las dos variables que determinan ahí la sociabilidad son la frecuencia con que se sale y se divierte uno, eso luego se va a emparentar con el tiempo libre, y la diversidad de actividades sociales las que realizamos. Y la tercera variable es la actividad que hacemos con la familia, no la actividad que hacemos con los amigos, la actividad que hacemos con la familia. La siguiente, por favor. El tiempo libre. Bueno, el tiempo libre, las dos variables importantes son el divertirse y el descansar. Y la tercera es ver televisión, que normalmente lo hacemos con la familia. Esto quiere decir que gran parte de la socialidad mexicana, incluso como estructura de cohesión social, está basada en lo que en términos teóricos se llama la reformulación de vínculos fuertes.
de orden familiar, muy encapsulada en la familia, poco expandida, con poca conectividad social. Y eso puede ser un factor muy importante para explicar la felicidad. Es decir, es una felicidad muy recogida sobre los ámbitos inmediatos y familiares. La siguiente. Si nosotros tomamos en cuenta las dos variables más importantes de los 9 dominios que hemos establecido, las variables, no los dominios, las variables más importantes de los 9 dominios que hemos establecido, tenemos entonces que los que determinan la felicidad, la satisfacción de vida en términos de los dominios son las siguientes variables. Vida familiar en primer lugar, lo determinamos por la probabilidad, en la penúltima columna, punto 62, y el afecto que le tiene a la pareja, es decir, dos fenómenos importantes también muy inmediatos, la familia y el afecto que se le tiene a la pareja, el amor si quieren ustedes, y además influyen otras dos variables, vivir y sentirse bien en términos de salud, tener una salud que le permita a uno vivir sin dolor, sin sufrimiento, poder operar, funcionar en términos de zen, y la educación. Podríamos decir que una persona que está satisfecha con su vida afectiva, que está satisfecha con su familia, que se siente bien en términos de salud y que la educación que tiene le garantiza un ingreso conforme a sus expectativas, es un prototipo de hombre feliz mexicano. La siguiente, por favor. Sí, bueno. Esto va decreciendo, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, ahora quisiera mostrarles un conjunto de variables, 3 o 4 variables sobre lo que llamamos habitabilidad, que es como el entorno, es decir, cómo influye el entorno y la experiencia de que hacemos del entorno para la satisfacción de vida. Y tomamos nada más 3 variables, en relación a la casa, en relación al barrio, la colonia y en relación a la ciudad. La siguiente, por favor. El primero que quiero mostrarles son las variables que pesan en la satisfacción con la casa, el lugar donde habito, donde vivo, donde me recluyo, donde me organizo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que más importa de las 6 variables que medimos en relación a la casa, por ejemplo, medimos la cercanía de su casa a su trabajo o sus actividades, ¿no? Que podría ser importante para algunos. Pues no, fíjense que es una variable que no tiene el peso de las otras 2, aunque tiene un peso importante. La que más importa, fíjense bien, en términos de la casa, es la posición social que muestra la casa, es la visibilidad social, lo que dice de mí en términos de posición social la casa, lo que más determina la satisfacción del lugar con el que vivo. Y la segunda variable es un aspecto de tipo afectivo, de tipo emotivo, afectivo, que es qué tanto me gusta la casa. Cuando cambian las variables puede cambiar el peso de cada variable. Cuando el modelo de variables, cuando el conjunto de variables que están estudiadas cambia, puede cambiar el peso de una variable, como lo vamos a ver con esta segunda. ¿Qué tanto le gusta su casa? El qué tanto le gusta la casa, es decir, qué tanto me gusta el lugar donde habito en mi intimidad, es uno de los factores fundamentales para elevar la satisfacción de vida. Y eso tiene que ver, en alguna medida, con niveles de estatus social. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Perdón, la anterior. El barrio de la colonia. Fíjense bien que en términos de barrio, la seguridad, aunque es significativa, está en tercer lugar. Estoy hablando de una encuesta nacional, está en tercer lugar. Es más importante a nivel de barrio, de cómo evalúan las personas la satisfacción. Lo más importante es el aspecto visual, arquitectónico, etcétera, etcétera, urbanístico, lo agradable y bonito del barrio. Y en segundo lugar, el ambiente social y la gente que vive en la colonia. Es decir, los niveles de identificación social, identidad social con el otro, de igualdad social con el otro, fíjense bien, que se estratifican según distintos barrios. La gente se siente identificada en barrios más pobres con esa gente, la gente se siente identificada con barrios más ricos con esa gente, y puede ser un fenómeno de altísima fragmentación social, de altísima fragmentación. Lo que privilegian ahí es el tipo de gente con que se vive. La siguiente, por favor. En la ciudad, en cambio en la ciudad, la segunda variable que importa, a diferencia del barrio, es la seguridad. Esto puede ser explicado porque la gente que hace vida de barrio,
y en la mayoría de la población mexicana, fuera de las grandes ciudades como Guadalajara, hace vida de barrio. Va a la tortillería, va a la panadería, va al Zócalo de por ahí, y más o menos conoce a la gente de su cuadra y demás. En las grandes ciudades no es así. Entonces, en la ciudad sí es muy importante la seguridad, es más importante que en el barrio. En el barrio se sienten mucho más protegidos, siente que hay gente como él, ¿no? Igual. E incluso, la primera es la condición para pasear y trasladarse a pie. Es decir, lo que la gente valoraría en la satisfacción de vida en una ciudad es poder transitar confortablemente, agradablemente, acuérdense lo del barrio, en una ciudad. Incluso por encima de la seguridad que aparece como la segunda vertiente a nivel de ciudad. La siguiente, por favor. Si corremos las dos variables de cada uno de la casa, la ciudad y del barrio, no el dominio, sino la variable más importante. La variable más importante nos da este resultado. La que más importa es que me guste la casa. Es la variable más importante. A la hora que yo evalúo ciudad, barrio y casa, lo más importante para para sentir satisfacción en mi existencia es que me guste el lugar que me habito. Y eso se comprueba con los altísimos niveles de inversión que hay, por ejemplo, en términos urbanísticos y compra de casas. Gracias. La siguiente. Ya estamos terminando, ¿eh? Tomo ahora un conjunto de variables que tienen que ver, como les decía, con el desarrollo social, que son como variables contextuales o también personales que nos permiten como funcionar bien en la sociedad. La siguiente, por favor. Tomo dos ámbitos, libertades. Fíjense bien. En términos de libertades, ¿qué tanto valoramos el haber podido tomar decisiones importantes en algún momento de nuestra vida? En términos de siempre, poco, nunca, etcétera. Pues el tomar libertades individuales en momentos importantes de nuestra vida, tomar decisiones libremente, sin condicionantes, es decir, como sujetos de esa propia decisión, como actores de esa propia decisión, es un factor altísimamente relacionado con la satisfacción de vida, altísimamente relacionado con la satisfacción. ¿Importa? No importa, por ejemplo, si el gobierno escucha nuestra opinión. Tampoco importa si las autoridades de gobierno respetan mis derechos. Son criterios que no usamos para valorar, fíjense bien, para valorar la satisfacción personal. De hecho, en términos de porcentaje, no sé si estoy bien, Roberto, pero es casi un 80% de mexicanos que dicen que sus derechos no son respetados, ni por el gobierno, ni por los otros conciudadanos, ni por la industria privada. Y sin embargo, no es un factor que altere la satisfacción de vida. Pero sí valoran los mexicanos la posibilidad de tomar decisiones libremente. La siguiente, por favor. Lo que hay aquí es un conjunto de variables que miden eficacia, eficiencia del gobierno. Del conjunto de variables que miden eficiencia del gobierno, como por ejemplo, el gobierno aplica la ley sin distinciones, el hecho de que la aplique o no la aplique es un factor indiferente para la satisfacción de la vida en los mexicanos, les da igual, no le incorporan como un criterio de valoración. Es terrible eso, ¿eh? Dos, la que sí valoran es una evaluación muy general en términos del gobierno, es una correlación de 0.057, no es muy fuerte, aunque es significativa, una evaluación muy general, es decir, esperan los que creen que el gobierno se desempeña más o menos bien en sus funciones, eso hace que eleven su propia satisfacción personal en la vida, ¿no? Que los trámites funcionan, que la evaluatura funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una correlación no muy fuerte. La siguiente, por favor. Y presento al final un cuadro, la siguiente, sobre comportamiento prosocial, que tiene que ver con esta mitología mexicana, ¿cierto o no?, de la gran capacidad que tenemos de ser solidarios con los otros. ¿Qué tanto, digamos, el tener relaciones de apoyo y de solidaridad con los otros nos eleva la satisfacción? Si ustedes ven ahí, ayudar económicamente a conocidos no tiene efecto en la satisfacción personal. Apoyar emocionalmente a conocidos tampoco tiene efecto en la satisfacción de vida personal. Dar donativos, como filantropía, tampoco tiene efecto en la satisfacción personal.
la única que tiene efecto en la satisfacción personal es recibir apoyo de los otros. Es decir, nos gusta más recibir apoyo que donar. Y esto corresponde con los niveles de sociabilidad que estábamos hablando con los amigos, donde no hay una estructura recíproca, ¿eh? Nos gusta recibir en términos de comportamiento prosocial. Nos gusta poco dar. La siguiente, por favor, ya con esto termino. Y este es el modelo final. Si tomamos en cuenta el conjunto de variables, las 6 variables más importantes de los 9 dominios, de los ámbitos de gobierno, de las libertades, de todo lo que acabamos de ver, lo que haría prototípicamente feliz o satisfecho de su vida al mexicano sería, primero, y esto es muy importante, tener libertad para la toma de decisiones. Es el factor más importante que hay. 2, la vida familiar, me parece que es. Salud, vivir bien y sentirse bien, tener la percepción subjetiva de que estoy bien. No estar objetivamente bien, sino de subjetivamente sentirme bien con mi salud. La vida familiar, la vida afectiva, la habitabilidad en términos de qué tanto me gusta mi casa, la educación en términos de garantizar el ingreso y al final, la evaluación del gobierno. Las variables son estas que están viendo ahí, ¿no? Libertad, vivir y sentir bien, afecto con la familia, afecto con la pareja, qué tanto me gusta mi casa, garantizar el ingreso vía educación, vía educación. Y esto sería, digamos, las 6 variables que más determinarían, según nuestra encuesta, la satisfacción de vida de los mexicanos. La última, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, en primer lugar, que el bienestar subjetivo, la satisfacción de vida de la felicidad, es un tipo de bienestar que tiene su especificidad y que no puede ser deducido de otros factores, como por ejemplo el ingreso, que es más bien un indicador de bienestar económico. No quiere decir que lo excluya, pero no puede ser deducido directamente, automáticamente. 2, está vinculado a áreas de experiencia como los dominios. Algunas de estas áreas se asocian a su vez con factores de desarrollo humano, los que aparecen como facilitadores de aquellas experiencias. 3, esto es muy importante. 3, los mexicanos, como el resto del mundo por lo demás, introducen criterios diferenciados de evaluación de la propia satisfacción según aquellas áreas de experiencia o dominio. Cuando evalúo la pareja, introduzco un criterio de evaluación para determinar si estoy o no satisfecho con mi vida. Cuando evalúo la casa, introduzco otro criterio de evaluación para determinar si estoy o no satisfecho. Cuando evalúo el trabajo, introduzco otro criterio distinto que no es ni el de la casa ni el de la salud para evaluar si estoy o no satisfecho con la vida. Y esto es lo que hace sentido en la aparente paradoja de por qué somos tan felices. Es que introducimos criterios diferenciados según ámbitos de acción del que se trata. No sé si me estoy explicando. Finalmente, el predominio de la variable libertad presupone que la satisfacción de vida está ligada, y esto para mí es extraordinariamente notable, me parece un hallazgo de la investigación, un absoluto hallazgo, está ligada a la posibilidad de construir una propia ruta biográfica, es decir, la ruta biográfica que se desee. Fíjense bien, que entonces, si esto es cierto, el bienestar subjetivo tendría, entre otras cosas, la utilidad de saber si los mexicanos, como cualquier otra población, en términos individuales, están construyendo como quieren sus propias rutas biográficas, están planificando sus proyectos de vida. Esto implica la libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Millán. Bueno, pues parece que la mesa está dando resultados. Sí. Parece que estamos encontrando respuestas a por qué los mexicanos somos tan felices, ¿no? El mexicano feliz prototipo, la persona satisfecha con su familia, con sus relaciones afectivas, que tiene satisfecha su percepción sobre su propia salud y que se corresponden sus expectativas económicas en función de su formación económica, ¿no? Más o menos el prototipo del mexicano feliz. Bueno, toca ahora la intervención de la doctora Beatriz Yasuko Arita y leo una breve reseña biográfica de ella. La doctora Beatriz Yasuko es investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus investigaciones son sobre la calidad de vida en México, bienestar subjetivo y desarrollo sostenible. Es autora de múltiples publicaciones sobre la capacidad y el bienestar subjetivo como dimensiones de estudio de la calidad de vida. Doctora, adelante.
Muchas gracias. Pues muy buenos días y mi agradecimiento al gobierno del estado de Jalisco y sobre todo por su calidez y trato con todos nosotros. Y bueno, pues yo vengo a presentar una experiencia de trabajo que tenemos en la Universidad de Sinaloa desde hace ya más de 10 años y que bueno, voy a tratar de sintetizar lo más importante para estos 15 minutos que tengo, ¿verdad? 20, perdón. Bueno, la pregunta dice, ¿por qué somos felices los mexicanos? Yo diría que en general, la población en general, los humanos en general, tenemos un equilibrio emocional que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando nos sucede algo, siempre buscamos el equilibrio. Si ahorita nos sucediera algo negativo, le buscamos lo positivo, mentalmente, ¿verdad? Y en ese sentido hay teorías cognitivas que hablan de equilibrio. Y eso en nuestra vida cotidiana lo podemos ver con cualquier ejemplo, ¿verdad? Si ahorita me hubieran robado mi bolsa, por ejemplo, digo, bueno, al menos no me hicieron daño, por ejemplo, ¿no? Y continúo, pero durante todo el día estoy, qué barbaridad, me robaron mi bolsa, ¿verdad? Y tenía yo ahí tales cosas y tengo que ir a no sé dónde, ¿no? Pero bueno, pues le vamos equilibrando, ¿sí? Eso en general. Ahora, para México, ¿qué sucede? En las teorías de psicología social hemos encontrado que la cuestión que tiene que ver con sociedades colectivistas da un matiz significativo a lo que significa la felicidad en nuestros países y en específico en México. Entonces, los resultados que voy a presentar son relativos únicamente a Sinaloa. Bueno, le titulo pues indicadores objetivos y subjetivos para la medición de la calidad de vida. La que sigue, por favor. Bueno, breves antecedentes que ya se han estado trabajando, me voy rápido porque esto sí es para poder llegar a los resultados. El bienestar de la población sustenta los objetivos de la política pública dirigida al desarrollo social de las poblaciones. Está enmarcado principalmente por aquello que refiere condiciones de vida que satisfacen o benefician a los individuos y a la sociedad, es decir, las condiciones materiales. Su estudio entra en el campo de explicación desde el objetivo de una buena vida, que tiene que ver con esas cuestiones, pero también desde lo subjetivo referido a cómo se percibe la persona respecto a su vida, qué tan satisfecha está y qué tan feliz se siente. Ese es el bienestar subjetivo y es desde la propia percepción de cada persona. La que sigue, por favor. Entonces, ahí tenemos el asunto de que en el siglo pasado, pues la política el welfare define el estado de bienestar con relación a un sistema de asistencia social donde se postula como elemento primordial la satisfacción de necesidades bajo la consideración de condiciones de vida, es decir, se hablaba mucho de nivel de vida, se sigue hablando, ¿no?, de nivel de vida. A finales de los 60, en el siglo pasado, se avanza hacia una perspectiva socialdemócrata. Y bueno, pues sobre el eje de la modernización se fundamenta ahora asuntos relativos a la posmodernización con un cambio de actitudes y valores que todas las sociedades están teniendo y pues centrándose sobre todo en el bienestar de las personas. El aspecto mejor documentado de este proceso es el cambio de prioridades de la economía y la seguridad física a la autoexpresión y la calidad de vida, es decir, ir del welfare al well-being. La que sigue, por favor. Y bueno, y cómo entra aquí la cuestión de la felicidad. Entonces, las sociedades más avanzadas van hacia el cambio de prioridades buscando la calidad de vida. Estas prioridades constituyen un elemento central del proceso de posmodernización, ¿verdad? Y aquí lo interesante, cuando la posibilidad de morir de hambre pasa de ser una preocupación fundamental a una perspectiva insignificante para la mayoría, que en el caso de México, pues tenemos sociedades, ¿verdad?, localidades con alto nivel de vida y otros pues que estamos en la pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, si en la mayoría la seguridad va referida más ya no es sinónimo de felicidad, pues porque se espera más de la vida, más allá de lo que el propio ingreso nos da, esperamos muchas otras cosas, esos logros que queremos en la vida. La que sigue, por favor. Y bueno, en este caso, en la parte de abajo, ¿no?, estas expectativas se relacionan en una cuestión más de tipo cualitativo, en donde la subjetividad es fundamental, es decir,
cómo se percibe esa vida desde los propios sujetos. Y ahí entramos entonces a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, desde la percepción de los sujetos, en el caso de Sinaloa, iniciamos nosotros con Culiacán y se realizó una encuesta con 2,000 casos, con 2,000 personas, con un muestreo polietápico, con representatividad para la localidad de Culiacán. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya lo hemos visto, nada más dejo yo aquí lo de los niveles de Sedesol, de pobreza alimentaria, patrimonio y capacidades, que son de los sexenios anteriores, porque algunos de los cuadros que voy a presentar están referidos bajo esa perspectiva. La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo interesante es que Sedesol define el desarrollo social como un proceso permanente mediante el cual se amplían capacidades y opciones de personas, eso ya se ha visto, capacidades y opciones. Lo interesante, lo importante es que son de las personas, ya se introduce el asunto de las personas y el hecho de ejercer plenamente libertades, derechos y de acuerdo a aspiraciones, elecciones, intereses, convicciones y necesidades. Entonces resalto esto último, ¿no? Aspiraciones, qué queremos en la vida, qué podemos elegir, qué intereses tenemos, qué convicciones son las que manejamos y qué necesidades son las nuestras, las de cada persona, ¿verdad? Y partiendo de esto, bueno, subrayo yo ahí abajo esta cuestión, aspiraciones, intereses, necesidades elegidas por las personas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí bajo ese estudio de 2,000 casos quedamos con 1,181. Tenemos en este diagrama que si lo vemos como 3 columnas, en la primera condiciones objetivas de vida, la segunda sería capacidad y la tercera bienestar subjetivo. Esto, bueno, resulta de todo un modelo que se fue elaborando y sobre la base de ir probando, sabemos que el ingreso y el bienestar subjetivo no correlaciona significativamente. Sin embargo, como variables intermedias o mediadoras tenemos a la educación desde el lado objetivo, ingreso y educación, que la educación correlaciona con el ingreso, a mayor ingreso, mayor educación y viceversa, y creencia de capacidad como mediador entre las cuestiones, los indicadores objetivos y los subjetivos de bienestar subjetivo. Entonces ahí vemos cómo yo quiero resaltar en esta presentación el asunto de la creencia de capacidad. Ya sabemos que la capacidad para la ONU maneja, bueno, pues ingresos, salud y educación. En el caso de nuestro modelo introducimos la creencia de capacidad, que tiene que ver qué tan capaces nos sentimos para la vida, ¿verdad? Entonces es el punto central. Adelante. Y ya como modelo, bajo un modelo factorial confirmatorio, pues acomodamos este diagrama donde la satisfacción por el apoyo central queda, por el apoyo social, perdón, queda como principal factor, ¿verdad? En este análisis factorial, está en el centro del diagrama. Hacia los lados ponemos la satisfacción por el lugar donde se vive, en este caso Culiacán, la satisfacción por la seguridad personal y por el lugar donde se vive, y estamos ahí con la creencia de capacidad a su izquierda, abajo, en medio abajo, que es precisamente la variable o el factor, digámoslo así, mediador con el nivel de ingreso y el nivel de educación, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos que de nuestros resultados de este mismo trabajo, de los 2,000 personas que se entrevistaron, tenemos bienestar psicológico en la primera columna, creencia de capacidad, satisfacción con la vida y felicidad sentida. Si lo vemos nada más con la media, vamos viendo cómo la escolaridad sí da una tendencia a ir aumentando el bienestar psicológico conforme aumenta la escolaridad, va desde 34,98 sin estudios a llegar hasta 41,33, completo en posgrado, ¿no? Licenciatura completa y posgrado. La valoración va de 30 a 60, ¿no? Lo máximo es 60, en este caso hubo 41,33. En el caso de creencia de capacidad, va de 34,55 la media valoración hasta 54,67. Esta es la más alta,
La creencia de capacidad es muy importante. Ya en el caso de los resultados de vida, cómo se evalúan, ¿verdad?, en su satisfacción y en su felicidad, tenemos que la satisfacción, la media va de 7.9 a 9, ¿no?, en una valoración de 0 a 10, y en el caso de la felicidad sentida, pues va de 7.76 a 9.67. Entonces, como tendencia, sí hay relación con la educación. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos evaluaciones reprobatorias, porque hablamos siempre de que el nivel de satisfacción es alto, ¿verdad? La satisfacción en México es alta y estamos siempre arriba de 8, ¿y qué pasa, no? Pero pues es un promedio que se maneja, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos estudios más directos con diferentes situaciones de vida de los pobladores? Y aparte analizamos también qué pasa con esa parte que se siente insatisfecha, que es lo que les presento en esta tabla. Entonces, fíjense, según el nivel de educación, en la primera a la izquierda, el primer cuadrito, dice, con primaria 14.4% se sienten insatisfechos y 7.4% infelices. Cuando con secundaria 9.1 y 4.1, ya con preparatoria 4 y 2. En el otro cuadro a su derecha, según el nivel de ingresos, si lo ponemos por salarios mínimos, de un salario a más de 5 salarios mínimos, vemos como la insatisfacción es más alta, 18% con un salario mínimo, hasta ir a 10.5 con 2 salarios, 12.9 con 3, 2.9 con 4 y 8.5, hasta llegar al 0%, que nadie dijo que estaba insatisfecho, se valoraban de 6 para arriba, teniendo un salario mayor de 5. Y no feliz, la tendencia fue similar, aunque con porcentajes mucho más bajos, porque la felicidad es diferente. La satisfacción por la vida la evaluamos con los logros. Si yo les digo, a ver, evalúense de 0 a 10, en su satisfacción, van a pensar en cosas que les ha pasado en la vida. En cambio, la felicidad es una cuestión más emocional, ¿verdad? Tiene mucha más carga emocional y entonces, si es un estado de ánimo, ¿verdad?, va a depender también del propio equilibrio de la persona a lo largo de su vida, ¿verdad?, y también en el momento en que está viviendo. Y del lado de izquierdo, donde están las correlaciones, de las que resultaron de todas las variables que manejamos, que no crean que fueron muchas, fueron 24, pero estas se seleccionaron con base en bastantes estudios, ¿no?, a lo largo de todos estos años y de acuerdo a lo que las personas iban considerando. Entonces aquí las que resultaron con correlación significativa fue tener capacidad para trabajar, ¿verdad?, y correlaciona con la felicidad, y la satisfacción por la vida con el nivel de estudios. Sí depende de la educación. Y no correlacionó el ingreso del bienestar subjetivo, que eso sucede en casi todas las investigaciones. Aquí lo interesante es que, 52.3% de las familias que ganan hasta 5 salarios mínimos, esas que resultaban con grados de insatisfacción altos, están insatisfechas, es un 52.3%, fíjense, ¿verdad? Y 26.2% se sienten infelices del total de la población. Entonces, no estamos considerando qué está pasando, ¿no? Aquí lo importante es que el umbral de insatisfacción está en 5 salarios mínimos para Culiacán, pero para el año 2004, ¿verdad? Actualmente ha variado, ¿verdad? Pero para aquella ocasión estaba el umbral ahí. Yo recuerdo una investigación de Mariano Rojas que hizo en la zona de Puebla y creo que pues la zona que colinda con la Ciudad de México, y el umbral del ingreso, en donde ya se desquebraja la satisfacción por la vida, era también más o menos para esos años, era de 3 salarios mínimos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Sinaloa, en Sinaloa el asunto del ingreso tiene otra connotación. Allá el ganar salarios mínimos pues son de ciertas, digamos, 2 salarios mínimos para trabajos por ejemplo, que será de atención a la gente en las tiendas, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Pero más allá de eso, ya los servicios, por 2 salarios mínimos difícilmente la gente trabaja. La que sigue, por favor. Déjenme ver el tiempo.
Bueno, la percepción de capacidad, aquí lo que hicimos fue que en colonias del programa Hábitat, que trabaja los polígonos de pobreza, nos ubicamos nada más en esos polígonos de pobreza, con 310 casos, como ven ustedes en la columna de en medio, y la colonia Las Coloradas, que es una colonia relativamente de relativa reciente creación, tendrán, no sé, unos 8 años, algo así. Ok, muchas gracias. Y tenemos como el ingreso es menor a 5,000 al mes, y vemos como en 89.1% y 86% en ambos muestras. En el caso de Las Coloradas fue un censo, ¿no?, de todas las casas. En estudios tienen 28%, tienen estudios mayores a secundaria únicamente 28% y 15% en Las Coloradas. Y aquí lo que quiero resaltar pues es el asunto de la percepción de capacidad, que es muy baja en el caso de Las Coloradas y baja en el caso del polígono de pobreza. La que sigue, por favor. En cuanto a satisfacción por la seguridad percibida, aquí es muy importante esto porque pues sabemos el asunto de la seguridad, sobre todo en aquellos años y actualmente, ¿verdad?, de 2005 para acá, es un asunto de mucha prioridad, y en el caso de nuestros estudios un factor muy importante que se formó fue el de seguridad, el otro fue el de apoyo social. Entonces, en el caso de la seguridad, las variables que se manejan, esta satisfacción por los logros obtenidos, lo seguro que se siente la persona, que tanto se siente parte de su comunidad, en este caso de Culiacán, la seguridad en el futuro, en su vida, y la capacidad relativa a su seguridad, qué tan capaz se siente en controlar su propia seguridad. Y pues ahí en rojo tenemos que en el caso de la seguridad en el futuro, ¿verdad?, la insatisfacción menor a 6, ¿verdad?, menor a 6, es decir, reprobatoria, fue en un 11.2, la insatisfacción para el estrato medio alto fue de 8.3 en cuestión de seguridad, la insatisfacción en el estrato medio 9.3, en el estrato bajo 9.5, y en el estrato muy bajo el 23.4% de las personas se declararon sentirse inseguras en su futuro. Y en cuestión de capacidad relativa a la seguridad, sobre todo pues el estrato muy bajo presentó porcentajes altos, 21%. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para terminar, únicamente esto viene en el documento que uno presentó para este evento, que va a ser posteriormente publicado, pero sí les quería yo comentar que, bueno, para el caso de lo que se está trabajando, lo que se está buscando es ver cuál es la visión de vida de las personas, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo ETIC, lo propio de cada persona, bueno, lo ETIC en general y lo EMIC, lo propio cultural, que se maneja en el caso de por ejemplo, de la identidad, se habla de lo EMIC, lo propio, lo cultural. Entonces, en el caso ya de la persona, desde la psicología, estamos tratando de acuñar el concepto de lo EMIC psicológico, es decir, esa visión de vida de cada persona, y que tiene que ser construido con lo que ustedes observan ahí, desde el objetivo, las condiciones de vida, tipología, todo eso que dice ahí, a través de las categorías de sociedad, cultura, grupo y persona. Y desde lo subjetivo, que es lo importante, lo fundamental para esta sesión, es las necesidades esenciales desde la propia persona, cuáles son sus necesidades esenciales, el significado de los usos y costumbres que da a su vida cotidiana, la identidad, sus creencias, EMIC y ETIC, y el resultado de vida, que es el bienestar subjetivo, satisfacción por la vida y felicidad sentida. Todo esto hacia entender la visión de vida de cada persona. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Yasuko. Pues parece que encontramos más respuestas. Este estudio hecho en Culiacán, que es representativo para la ciudad, pero que podría ser el caso de cualquier otra ciudad mexicana, pues parece que es consistente con que el apoyo social y las redes sociales importan, y también la educación importa para explicar por qué somos tan felices, ¿no? Y le mete otro componente muy interesante, que es la percepción de capacidad, ¿no? Como decimos coloquialmente, pues cómo nos percibimos y podemos hacerla, ¿no? En la vida eso también importa. Excelente. Bueno, pues toca el turno al doctor Jesús Arroyo Alejandre,
que cabe decir que es nuestro único expositor de la ciudad. Nos da mucho gusto. Y bueno, voy a leer una breve reseña del doctor. El doctor Arroyo es director de la División de Economía y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, es investigador del Departamento de Estudios Regionales INESER y es especialista en economía, urbanismo, temas de migración y de bienestar subjetivo. Doctor, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer también a los organizadores de este foro y al gobierno del estado para presentarles a ustedes resultados de un estudio que realizamos en la Universidad de Guadalajara con apoyo del gobierno del estado sobre bienestar subjetivo en Jalisco y sus regiones. Voy a tratar de desarrollar ese esquema, los dos primeros puntos muy rápidamente. Creo que es interesante ver la perspectiva teórica económica neoclásica respecto a lo que sería la satisfacción con el consumo de bienes y servicios, la diferencia que tiene con el bienestar subjetivo y también, bueno, cómo esta teoría apoya y ha apoyado casi desde Adam Smith, pues el crecimiento económico que tenemos en un sistema de mercado en el que estamos viviendo capitalista y no capitalista, ahora con China, y entonces pues esto nos ha llevado a los límites del crecimiento. En este contexto, que lo voy a tratar muy rápido, voy a presentar los resultados del estudio que hicimos en Jalisco en 2011. La siguiente, por favor. Bueno, ahí estoy señalando en la anterior, pues un supuesto muy clásico, elemental para los que saben teoría económica, pero que dice sencillamente, el anterior y esta, que pues todos tenemos una función de utilidad o satisfacción al consumir bienes y servicios y que esta función se incrementa cuando incrementamos el consumo. Bien, los incrementos marginales del consumo de los bienes es decreciente. Entonces, si nosotros continuamos consumiendo, podemos tener no satisfacción, sino satisfacción negativa. Pues para estar en equilibrio y maximizar la satisfacción, de acuerdo con esta teoría, es necesario que obtengamos incrementos de la utilidad o la satisfacción iguales por peso gastado en cada uno de los bienes y servicios que consumimos. Esto quiere decir que para seguir aumentando la satisfacción necesitamos buscar nuevos bienes y servicios y necesitamos también tener más ingresos. O lo conseguimos o nos endeudamos. De esta manera estamos indicando a través de nuestros votos monetarios, dice Samuelson, a través de nuestro ingreso, estamos incentivando a que se produzcan los bienes, se produzca más y nuevos bienes. Y esto es, dice Samuelson también, es como cabalgar en un tigre y tenemos un crecimiento continuo, es un círculo de crecimiento, pero que estamos llegando a los límites y esto es lo que quiero tratar en la siguiente parte. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, existen límites en el crecimiento económico que están determinados por el uso de los recursos naturales y el uso de los factores y entramos a lo que llama Jardín la tragedia de los comunes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tenemos recursos que son de todos, entonces hay una tendencia en este sistema a que los vamos a agotar aceleradamente. Él pone un ejemplo de una comunidad, pero ya estamos en una comunidad global y globalmente estamos en este paradigma y estamos en los límites de crecimiento como lo estableció y lo establece el grupo de Meadows. Entonces aquí voy a plantear una gráfica de Meadows que colaboró desde 1900, en los 70s, con el Club de Roma que estudiaron los límites del crecimiento. Su pregunta era, ¿hay límites del crecimiento? Por supuesto que los hay, pero no se hizo caso en aquel entonces. Ahora Meadows, en 2009, y otro grupo de académicos están demostrando a través de esta información, que no la voy a describir,
pero ahí se ven las tendencias de la producción industrial, las tendencias de los recursos naturales hacia abajo, de los alimentos hacia abajo, la producción hacia arriba, la población hacia arriba, la contaminación hacia arriba, etcétera. Y para resumir, mencionar que Meadows y su grupo sugieren que el desarrollo sustentable podría ser alcanzable a mediados de los 80, pero no lo ha sido. Entonces, el desarrollo sustentable requiere mucho esfuerzo y puede ser mucho más difícil actualmente. Continuamos. La siguiente. Entonces, pues los límites del crecimiento han sido alcanzados por este funcionamiento de mercado y que lo soporta la teoría económica neoclásica. Y ahora se considera importante la prevención, la adaptación, la mitigación y la resiliencia debido a este agotamiento, pero también al cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, el bienestar subjetivo o felicidad obviamente es diferente, es lo que quiero, mi punto, diferente a lo de satisfacción de la teoría económica no clásica. Pues lo que tratamos nosotros en este estudio es que efectivamente corrobora la paradoja de que a cierto nivel de consumo de bienes y servicios, pues si pasamos de ahí, el bienestar subjetivo puede incluso declinar, que es la paradoja de Sterling. Siguiente, por favor. Bueno, para describir el estudio, en Jalisco tomamos una muestra de 4.883 personas de las edades de 15 a 65 años, es representativa de las 12 regiones de Jalisco y aplicamos un cuestionario que fue aplicado en el Bután, muy amplio, después fue adaptado en la Gran Victoria en Canadá y nosotros readaptamos para Jalisco e incluimos variables adecuadas para nuestro contexto, de manera que pudimos tener una definición de los dominios del bienestar subjetivo o felicidad, pues muchos de ellos tratados en la literatura, otros que incluimos como la seguridad, por ser muy importante en nuestro medio. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los dominios: sensación de bienestar, confort con el ritmo de vida, satisfacción con el empleo, vida comunitaria, apoyo social y familiar, bienestar psicológico, seguridad financiera, cultura y educación, confianza y satisfacción del gobierno e instituciones públicas, interés y satisfacción ambiental, percepción de seguridad. Cada uno de estos dominios tiene una cantidad buena, de manera diferente, de preguntas en las cuales pudimos hacer estos indicadores de las dimensiones del bienestar subjetivo y dándoles un valor para cada región en el estado de Jalisco y para Jalisco en su conjunto. Entonces, resultados, algunos de los resultados, porque el reporte completo lo pueden encontrar ustedes en la página web de la Secretaría de Planeación. Algunos resultados, aquí tenemos el índice de bienestar de Jalisco y sus regiones. Interesante que la costa norte y la sierra occidental es de lo más alto, ahí se ve con colores más oscuros, pues son regiones que tienen poca población, poco deterioro ambiental, bueno, lugares muy bonitos, áreas turísticas, etcétera, y pues lo más baja es la región centro, zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores, que concentra alrededor del 65% de la población, esta región, y que tiene los más altos niveles de desarrollo socioeconómico comparativo, medido con indicadores convencionales. Lo mismo la región norte, norte altos, tiene bajo nivel de desarrollo socioeconómico, de índice de bienestar. Si pasamos a la siguiente, aquí hay una comparación del índice de bienestar de las regiones con países, pero también con el índice de Planeta Feliz, la versión 2, y bueno, pues el bienestar es alto en Costa Rica, pero ya
considerando el índice de Planeta Feliz, no es tan alto. Este índice toma en cuenta la cuestión ambiental, está ponderado por la huella ecológica. Lo mismo hicimos nosotros para las regiones, estimamos la huella ecológica para las regiones para tener este mismo índice de Planeta Feliz. Y bueno, pues tenemos Jalisco con un índice de Planeta Feliz no tan bajo como otras partes, pero la Sierra Occidental y la Costa Norte también tienen un índice de Planeta Feliz alto, es decir, hay conservación, digamos, ecológica, o hay poca huella ecológica, mientras que la región centro sí tiene una huella alta. Bueno, este cuadro es una comparación interesante. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí tenemos los índices de dominio de la vida o de bienestar subjetivo, los que mencioné, y las líneas pues son la región centro, el resto de regiones y Jalisco, que comienza de 0 en el centro hacia 10, que es lo máximo. Entonces ahí es muy interesante cómo tanto las regiones como Jalisco y la región centro, tiene un alto valor en el índice de solidaridad social y familiar, consistente con lo que dijo el profesor Milán. Es alto, muy bajo el índice de satisfacción con el gobierno, sobre todo en la zona centro, la zona metropolitana de Guadalajara, pero además en las demás regiones. Es también digno de destacar que tenemos el índice de confianza en las instituciones y en el gobierno, bajo en general, pero la región de centro mucho más bajo, donde tiene los valores más altos es en el de cultura y educación. Esto es entendible. El bienestar psicológico, sorprendentemente, lo encontramos alto en las regiones e incluso en Guadalajara, pues eso tiene relación con los altos valores del bienestar subjetivo en México y en muchas otras regiones de América Latina. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el índice de solidaridad ya graficado, y es alto, donde también hay bienestar subjetivo alto en la región norte, región sur y la Sierra Occidental, pero no en la región centro, donde se concentra la población. Siguiente, por favor. Aquí tenemos satisfacción con el gobierno, con índices con valores bajos en casi todas las regiones. Esto es interesante, pero principalmente en el centro, muy bajos. Esto es 2011. Y bueno, la costa sur es de los que tiene niveles bajos, y aquí está por género, o sea, hombres y mujeres, no hay una distinción realmente significativa. Siguiente, por favor. El índice de confort con el ritmo de la vida, pues tiene que ver con toda la cuestión de la urbanización y demás, el estrés en el transporte, el trabajo, etcétera. La región centro tiene el valor más bajo, y el 50% de las regiones, las mujeres tienen mayor estrés o declararon un estrés mayor en el ritmo de su vida. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el índice de percepción de seguridad, que se relaciona con el bienestar. Las regiones donde hay bienestar, el índice de percepción de seguridad es alto, o sea, se sienten seguros, excepto en la costa norte. La costa norte, pues en ese año yo estudié algunas cosas y tuvimos opiniones de percepción baja o más o menos baja de la seguridad. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el índice de satisfacción con el empleo en relación con el ingreso familiar. Vemos que la región centro está muy abajo. Es interesante ver cómo altos ingresos empieza a doblarse
la percepción de bienestar y felicidad. Es muy consistente con la paradoja que dije de Sterling a nivel de estas regiones. Siguiente, por favor. Perdón, la anterior fue sobre el empleo, me equivoqué, es el empleo. La región centro es la más baja, pero hay a niveles altos de ingreso menor satisfacción. Y es similar la siguiente, que es la del ingreso, que se percibe muy poco cómo se doblan las curvas a altos ingresos con el bienestar. Siguiente, por favor. Y aquí está el índice de bienestar y la satisfacción con el medio ambiente y con la escolaridad. Entre mayor la escolaridad, hay una percepción más baja del medio ambiente, es decir, que se considera mayor deterioro, y está por el índice de satisfacción de bienestar y el general. Siguiente, por favor. Sí, gracias. Aquí tenemos el cuadro de Mícalos modificado por Jesús García, en donde es un cuadro de doble entrada sobre opiniones de las percepciones negativas o positivas y las condiciones de vida. Estas son condiciones objetivas. Entonces, lo que es interesante aquí es que para todo Jalisco, el 29% lo estimamos nosotros como que están en el infierno real. Son como el objetivo principal, prioritario de la política pública. Esos tienen pobres condiciones y tienen muy baja estima de la vida, ¿no? De su bienestar subjetivo. Las demás regiones se distribuye igual, no es el 100% porque agarramos los extremos del bienestar y de las percepciones. Siguiente, por favor. Aquí está otro cuadro que es muy interesante porque la región centro, vean ahí cómo brinca, el 52% se encuentran en el infierno real, es decir, percepciones negativas y condiciones de vida pobres. Y no sigo el análisis, pero pues la región valles hay una diferencia grande en estas percepciones. Siguiente. Y aquí la desigualdad que pues se puede demostrar que es inherente al sistema de mercado que vivimos, los datos lo demuestran, y aquí están las correlaciones. Calculamos el índice de Gini, que sabemos que entre más se acerca a 1 es más desigual, y hicimos la correlación con el índice de bienestar subjetivo, y vean ahí la correlación negativa de 0.48 significativa, alta, es alta realmente. O sea, entre más desigualdad, menos bienestar subjetivo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí están algunas de las, digamos, consideraciones finales, no puede ser conclusiones, pero diría que el estudio es bastante consistente con otros estudios respecto de el bienestar subjetivo, que pues no necesariamente tiene que ver con el consumo, y que hay un consumo básico, después de el subjetivo baja. Lo de las ciudades tienen bienestar menores, las mujeres, las de edades entre 35 y 40 tienen muy bajo bienestar, sobre todo en las ciudades, etcétera. Aquí las conclusiones no las voy a seguir porque se me está acabando el tiempo, seguimos. Y la siguiente, esta es una pregunta muy interesante de Tomás Friedman, que ahí la tienen en la pantalla. Sí quisiera leerla, tiene relación con lo que acabo de exponer. Demos ahora un paso más allá de la frontera de análisis de nuestra crisis económica. Hagamos una pregunta radical. ¿Qué pasaría si la crisis de 2008 representa algo mucho más fundamental que una profunda recesión? ¿Qué tal si no está siendo, si nos está diciendo el modelo de crecimiento que hemos creado en los últimos 50 años es simplemente
insustentable económica y ecológicamente, y que 2008 fue cuando topamos pared, cuando la madre naturaleza y el mercado dijeron no más. Gracias. Muchas gracias, doctor Arroyo. Bueno, pues solo comentar que este estudio del 2011 es uno de los precursores del estudio del bienestar subjetivo aquí en Jalisco. Se hizo en conjunto con la Secretaría de Planeación, lo lideró el doctor Arroyo junto con un colega que está aquí entre nosotros en el auditorio. Y bueno, pues este estudio del Estado pues es consistente con los otros estudios en el sentido de que la solidaridad social y familiar es un determinante fuerte de por qué los mexicanos somos tan felices, y este dato curioso de que hay una mayor percepción de bienestar subjetivo en la costa que en el centro del estado, lo que nos refuerza la sabiduría popular de la canción, de que en el mar pues la vida es más sabrosa. Y también llama la atención que en este diagrama que muestra al final el doctor nos damos cuenta que el 50% de los jaliscienses somos ilusos, ¿no? O estamos bien, o estamos objetivamente mal, pero nos sentimos bien, o estamos objetivamente bien, pero nos sentimos mal, ¿no? Entonces, aunque en la ciudad ya se incrementa de forma significativa el número de personas que realmente tienen condiciones objetivas precarias y se sienten mal, ¿no? Que están en el infierno real. Bueno, pues toca el turno de escuchar a Herberto Rodríguez. Y me permito leer una breve reseña biográfica de él. Herberto Rodríguez es candidato a doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue vicepresidente nacional de Coparmex y vicerrector académico de la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y actualmente es vicerrector de posgrados e investigación en la misma UPAEP. Herberto, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Tendremos el apuntador láser que estaba por ahí. Bueno, voy a empezar. Pues agradecer al gobierno de Jalisco y felicitarlo porque un gobierno que piensa en la felicidad de sus ciudadanos, yo creo que de entrada va por buen camino. Efectivamente, agradezco la oportunidad de compartir el panel con tan distinguidas personalidades. Y también decirles que efectivamente el estudio del bienestar y contestar la pregunta que nos pusieron en el panel es todo un reto. Entonces yo lo que he hecho es concentrarme en el aspecto de por qué la educación de los mexicanos es relevante para el asunto de la felicidad, y así he puesto, ¿no? ¿Por qué los mexicanos que estudiamos somos tan felices? Adelante. Habría que empezar a decir, hace algunos años salió este libro de que todo lo que necesito saber lo aprendí en el kindergarten, ¿no? Lo escribió un autor que se llama Fulgan, y yo le he agregado, todo lo que necesito saber para ser feliz efectivamente se aprende en el kindergarten. El respetar al otro, el ser ordenado, el no tomar las cosas que no son mías, el pedir perdón cuando hago daño a alguna persona, pues son cosas de esas enseñanzas de nuestras abuelas y que ahí están presentes. Entonces, ¿para qué estudiar un doctorado, ¿no? Un PhD, ¿qué sentido tiene si yo con el kindergarten puedo ser feliz? Bueno, no estoy aludiendo que el ser ignorante es una buena estrategia para ser feliz, pero también estoy diciendo que hemos entrado en un mundo, vamos a la siguiente, promovido pues por estos economistas que hace algunos años, en esta línea de lo que ya se ha hablado del paradigma neoclásico, se creó este concepto de la teoría del capital humano, ¿no? Fueron Gary Becker, Schultz, Minzer, grandes economistas en los años 60 del siglo pasado, que nos dijeron que había que invertir muy fuerte en la educación de las personas. ¿Por qué? Porque la educación de las personas genera progreso, y el progreso es deseable para todos, y esto es muy razonable. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿en qué paradigma estamos todos trabajando? ¿Por qué no nos quedamos en el kindergarten? Bueno, porque entendemos que educación nos da ciertas habilidades, que nos hace personas más productivas, que esa productividad se traduce en que podamos tener un buen empleo, ese buen empleo se traduce en un buen ingreso, ese buen ingreso nos da una buena capacidad de consumir, que es esta de la función de la utilidad, y entonces el tema está en que vamos a ser felices. Consumo es igual a felicidad, educación es igual a productividad, consumo, felicidad, y este es el paradigma en el cual estamos de alguna manera enrolados todos. Vamos a la siguiente.
Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos las universidades? Bueno, pues formamos chicos con una serie de competencias. Con este paradigma, pues decimos, esta es una telaraña de un estudio que hicimos recientemente preguntando a nuestros egresados después de 3 años que habían salido de su licenciatura, un poco decir cómo llegaste a la universidad, después qué se esperaba de ti en el trabajo y qué tantos tus estudios de grado te permitieron generar competencias tan interesantes como, por ejemplo, trabajar bajo presión, coordinar actividades, trabajo en equipo, hacer valer tu autoridad, encontrar nuevas ideas, soluciones. Y entonces hemos creado, digamos, en estos alumnos una especie de producto para el mercado. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en este paradigma de la teoría del capital humano, que bueno, hay que decirlo que efectivamente quien trabaja y quien estudia y lo hace bien, pues sí, se gana dinero. Vamos a la siguiente. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que llevamos 225 años con el mismo paradigma, desde Adam Smith hasta Luis Videgaray, doctor del MIT, por supuesto, que la verdad tiene su mérito ser doctor del MIT, no quiero quitar eso de encima. Esta es una foto que publicó Presidencia de la República el Día del Niño, de todos los secretarios del Día del Niño. A mí digamos, cuando eran niños, a mí me pareció interesante porque yo creo que Luis Videgaray no aprendió lo básico que había que aprender en el kinder. Por ejemplo, con esa reforma fiscal, debía de haber sabido que no hay que tomar lo que no es suyo. Y luego, que cuando uno hace daño a otras personas, hay que pedir perdón y recular, ¿no? Y bueno, lástima, un doctor en MIT, pero esas enseñanzas de kinder quedan ahí. Ahora, lo más interesante es que este efecto del capital humano pues se ha revertido contra los propios economistas. Cenaba hace 2 semanas con el decano de la Escuela de Economía de la Diego Portales, que es doctor de la Universidad de Harvard, y me decía que cuando empezó sus estudios en Harvard, un profesor les dijo lo siguiente, le dijo, mira, si eres un extraordinario economista, vas a trabajar en el Departamento de Economía de una de las Ivy League, ¿no? Si eres un buen economista, vas a ir a trabajar a una business school. En el primer caso vas a hacer unos $100,000 al año, en el segundo caso unos $200,000 al año. Dice, pero si eres pésimo economista, vas a ir a Wall Street y vas a ganar millones, ¿no? Entonces, esto es relevante porque fíjense cómo el tema del capital humano se puede traducir en estas cosas de que los economistas estén haciendo cosas distintas o no necesariamente, digamos, en el espíritu incluso de los grandes pensadores neoclásicos. Vamos a la siguiente. Bueno, adelante. Entonces yo creo que todos estamos metidos en esta inversión en tiempo, en dinero, que tiene una lógica económica. La decisión racional de cuando uno decide en qué universidad estudiar o qué programa seguir es racional y busca maximizar precisamente el ingreso y el consumo. Es cierto que hay ciertas preferencias, ejercicios de orientación vocacional, pero por ejemplo es muy común, sobre todo en México, que se huya de las matemáticas. Ahora, la parte dura que tenemos, que es dato muy feo del observatorio laboral, tiene que ver con que un filósofo en promedio en México gana un poquito arriba de 10,000 pesos, mientras un ingeniero en aeronáutica está haciendo 40,000 pesos. Y estos son datos, digamos, básicamente al egreso. ¿Qué quiere decir esto? Que si Aristóteles hubiera nacido en esta época y como era un hombre inteligente y como él buscaba la felicidad y él viviera en el paradigma del consumo, Aristóteles seguramente sería ingeniero aeronáutico, ¿no? A lo mejor esto ayudaría para que fueran los aviones más estéticos y no nos pusieran los asientos tan pegados unos a otros, lo que estamos así. Pero el paradigma es que ni Aristóteles, ni Heidegger, ni Nietzsche, ni todos estos en un mundo actual tendrían que buscarse la vida de una forma mucho, mucho más difícil. Y este es un gran paradigma. Vamos a la siguiente. Y fíjense que a pesar de todo, de que estamos como llenando las competencias, este es un estudio que hicimos egresados de 8 distintas universidades en México, de las cuales éramos 3 privadas, 5 públicas, participamos voluntariamente y fuimos a preguntarle
después de 3 años de que habían salido nuestros egresados, preguntas como estas, ¿no? Oye, ¿tu carrera mejoró tus perspectivas profesionales? Es cierto que hay un grupo que dice que sí, que mucho, y hay que decir que la experiencia de estudiar en la universidad es gratificante. Hay estudios mundiales precisamente de bienestar que reportan niveles entre 85 y 90% de satisfacción de que la experiencia de haber ido a la universidad fue muy gratificante, y esto es muy bueno. Sin embargo, claro, cuando se topan al mundo del trabajo, esto disminuye de una manera muy importante. Los que nada, poco, regular o algo satisfechos son mayoría respecto a los que están altamente satisfechos con sus estudios profesionales. Y luego les preguntamos, ¿estás satisfecho con tu trabajo actual? Y estamos encontrando respuestas de este estilo. Un porcentaje menor está muy satisfecho y el resto, digamos, tiene un cierto grado de insatisfacción. Probablemente por aquello que se dice que para no ser infeliz no hay que crearse expectativas, pero el paradigma del capital humano y lo que hemos vendido a nuestras universidades ha sido precisamente el hecho de que estudien una buena carrera en una buena universidad, que inviertan su tiempo y su dinero y que serán felices el resto de sus días. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? Para tratar de contestar esta pregunta, y una ventaja que tenemos que no tenían en su época ni Schultz, bueno, Becker acaba de morir, pero Minzer, ellos fueron teóricos de la teoría del capital humano. Hoy, con todos los datos que tenemos, las computadoras a toda velocidad, el Stata y bases de datos como la que creamos en Imagina México, que tiene más de 26,000 observaciones y que Iván entrará más a detalle, pero nos hicimos estas preguntas, es decir, vamos a ver qué tanto la educación está contribuyendo al aspecto de la felicidad. Entonces, lo primero es entender que en el paradigma tradicional, pues la educación tiene un efecto indirecto en la felicidad a través del ingreso. Y efectivamente, en esos parámetros, lo que tenemos al centro son los que ya han explicado los dominios de vida, pues encontramos que efectivamente el ingreso, digamos, tiene un efecto bastante importante en el tema de la salud, y en el tema económico tiene una relevancia bastante fuerte. Eso todos son parámetros significativos. Y luego, de una manera, en la satisfacción de vida, bueno, esto no me voy a meter, creo que lo va a explicar más Iván. Yo me quiero ir a ver estos parámetros. Vamos con la siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si en vez de poner la educación a través del ingreso con el efecto indirecto, vamos a la siguiente, nos preguntamos directamente qué pasa cuando la educación se ve de un impacto directo a los dominios de vida? Entonces, estas regresiones las corrimos controlando el ingreso y algunas variables sociodemográficas y efectos fijos, y vean cómo el tema económico, que antes era 0.21, baja a 0.13, y cómo otros factores como la salud, la parte ocupacional, la parte familiar y la parte de amistad suben muchísimo. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, que cuando uno se educa, no solo aumentas tu capacidad de tener ingresos, sino que aumentas, digamos, como tus grados de libertad, tu capacidad social, la capacidad de relacionarte con otros. Creo que fue claro en el panel de ayer de Bruno Frey y Helliway, que se dieron con todo, ¿no? Pero como son doctores, o sea, sí, aquí lo que estoy diciendo es que la educación sí ayuda, pueden después tomarse una copa, abrazarse y morirse de la risa. No pasa nada. Quiero decir que en el ámbito intelectual, en el ámbito de la educación, educarte más te aumenta tus grados de libertad para sostener relaciones mucho más profundas, mucho más de amistad, mucho más buenas en el término familiar, y en general la gente que estudia también cuida su salud. Vamos a la siguiente. Bueno, adelante, voy a saltarme esta porque ya dije lo que tenía que decir, que es precisamente cómo el impacto cambia cuando veo la educación directamente y cuando la veo a través del ingreso. Estos números, por cierto, agradecerle a Mariano Rojas, que es un curioso de los datos y que se mete muchísimo a trabajar estos detalles. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, esto es creo que de lo más relevante que hay que empezar a ver, y que para mí es esta de que hay que ir más allá del capital humano. Es cierto que estas teorías están bien, que explican ciertas cosas, que el progreso mundial ha sido como nunca en los últimos años,
Pero esto que decían de que ya nos estamos topando con un cierto muro obliga a cierta reflexión. Yo creo que mi reflexión tiene que ver con eso. Está bien ese efecto indirecto, ese efecto de capital humano de la educación a través del ingreso, pero yo creo que hay que empezar a estudiar estos temas y tenemos que convertirlos en asunto de política pública, de por qué se está generando un efecto directo de que la educación tiene un impacto por sí misma en la felicidad independientemente del ingreso. Las personas educadas tienden a tener mucho mayor niveles de satisfacción en los distintos dominios de vida. Vamos adelante. Y yo creo que algunos temas que quiero irles dejando es que cuando hacemos estas arañas de competencias profesionales orientadas a capital humano, ¿por qué no utilizar este mismo de técnica y las competencias que están de moda para hablar de competencias blandas o competencias soft? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Esta es la telaraña de Luis Videgaray, ¿no? Entonces, por ejemplo, empatía, pues casi cero, gratitud muy baja en 1, conciencia, en fin, cuando lo requerido, digamos, para un servidor público debería de estar en los máximos niveles, ¿no? Ya que la política al final es la virtud excesa del servicio y requiere mucha prudencia, pues uno espera que sus gobernantes sean la gente más virtuosa y que tenga estas competencias y estas humanidades al máximo, ¿no? Nosotros hemos implementado, por ejemplo, allá en la UPAER, hasta dar sesiones de catas de vino, ¿no? Uno pudiera parecer que esto de catar vinos es un poco superficial y un poco bluff, pero en realidad lo que estamos logrando es dejar esta cuestión de la cultura, ¿no? Mi abuela decía que la cultura es eso que queda cuando se te olvida todo lo demás, ¿no? Entonces tú sabes cuando alguien tiene cultura y cuando no tiene cultura. Y las humanidades esto es lo que dan. Por eso tenemos que tener muy fuerte y empezar a medir estas cosas. Es cierto que es difícil medir la empatía y la cortesía, pero hay estudios en el área de Behavioral Economics que están midiendo ya el tema de la honestidad. Y por cierto, los economistas son los que peor salen en esos ámbitos, ¿no? Les dan una moneda y los dejan solos y les dicen que dependiendo del número de águilas, por ejemplo, que tengan, les van a dar un premio, ¿no? Y está demostrado que, digamos, la probabilidad estadística siempre anda en 50%, lo que reportaría una gente honesta después de 100 lanzamientos, y los economistas siempre reportan 60 y 70% de águilas, ¿no? Y para cobrar el premio, ¿no? Este es un paper que acabo de revisar. Entonces, hay que empezar, yo creo, a medir desde el punto de vista de romper el paradigma del capital humano y entrar más al paradigma de que la educación amplía la felicidad de una forma directa a través de estas cosas. Y yo creo que este es un reto multidisciplinario para psicólogos, para economistas, para sociólogos y para toda la gente que le interese los temas. Y es lo que decía Martha Nussbaum, ¿no? Las humanidades pues no sirven para ganar dinero, solo sirven para algo mucho más valioso, para formar un mundo en el que valga la pena de vivir. Vamos a la siguiente. Bueno, hay ejercicios ya muy interesantes. El doctor Paoli y con una chica, Barragán me parece que dice, están ya adentrados, por ejemplo, en algunas comunidades en Chiapas, en escuelas primarias, con este tipo de ejercicios. Se llama jugar y vivir los valores. Ahí les pongo las regresiones, nada más para que vean que sí sé de qué se tratan, pero en general lo que está diciendo es que los chicos, los chavos que se educan en valores, que toman ese programa, comparados con los que no lo toman, en realidad tienen mayor capacidad de ser felices y de manejar mejor y contribuir mucho a sus dominios de vida. Yo creo que hay que empezarnos a meter estos estudios que conectan educación con felicidad, con valores, porque ahí hay un nicho que todavía no se ha explotado. Vamos a la siguiente. Y bueno, el tema, y voy concluyendo, es que en México hay cierta urgencia porque estamos teniendo estos años la mayor cantidad de jóvenes que están saliendo de la preparatoria y que están entrando a la universidad. Si estos chicos se nos van a ir en 10 años, es decir, si en 10 años no logramos formar de una manera distinta a toda esta cantidad de jóvenes, de muchachos y muchachas que están llegando, que están saliendo de la prepa y la universidad, se nos va a pasar para siempre. Y yo creo que este sentido de urgencia es lo que nos dice esta gráfica. En los próximos 10 años vamos a llegar a estos máximos y va a empezar a caer estrepitosamente, y entonces sí, digamos, esto que han dicho del Mexican Moment, la verdad es que el gran momento de México es demográfico,
pero se va a convertir en el Mexican Instant si no lo aprovechamos bien. O sea, va a ser muy frugal, va a pasar muy rápido y luego vamos a tener muchos problemas para tratar de hacer, digamos, y contribuir a un país mejor. Entonces termino con un par de láminas. Vamos a la siguiente. Bueno, pues para mí algunas conclusiones. La educación importa porque las personas importan, no por su productividad y por sus capacidades de generar dinero. Sembrar valores desde los primeros años es fundamental, si no nos pasa lo de Videgaray. Empezar por los maestros y profesores. Nadie da lo que no tiene, eso es clave. El tema del sindicato sigue siendo la participación más activa de la familia en la educación. No podemos delegarle a la escuela lo que es responsabilidad de los padres de familia. Revisar los planes de estudio a todos los niveles, retacarlos de humanidades, que tomen música, que tomen canto, que tomen flauta, que tomen vino, pues, pero que hagan muchas de estas cosas, ¿no? La profesión tenemos que venderla a nuestros chicos como una vocación de servicio. El dinero va a llegar solo. Apoyar la investigación educativa, medir la felicidad a todos los niveles. Cada alumno es único y urge para allá. Termino con una lámina y una reflexión. Adelante. Y conecto, ¿no? No se les olvide que el dinero es lo más importante, pero solo cuando falta. ¿Por qué si deben estudiar un PhD? Porque en México la menor tasa de desocupación la tienen los doctores. Hay una gran demanda de doctores hoy en México, precisamente por el tema demográfico y porque hay que abrir espacios en educación superior a más de 1,5 millones de chicos en los próximos años. Entonces, la ventaja de estudiar un doctorado es que el dinero deja de ser un problema, puedes vivir bastante bien y dedicarte a hacer lo que te gusta, que eso es lo que precisamente estoy haciendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Herberto. Bueno, pues estudiar la educación desde otra perspectiva, ¿no? Sacándolo de las regresiones normales que se hacen, para empezar a ver que una mayor educación pues, contribuye a generar mayores capacidades en las personas y estas capacidades nos dejan vivir y disfrutar mejor otras dimensiones de análisis del bienestar subjetivo, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, pues toca ahora el turno de la exposición de Iván Martínez. Y me permito leer una pequeña reseña biográfica. Iván Martínez posee una licenciatura en Economía de la Universidad de las Américas, Puebla, y una maestría en Ciencia Política por el Colegio de México, y también es candidato a maestro en Economía por el ITAM. Es coautor de los libros Medición, Investigación e Incorporación a la Política Pública del Bienestar Subjetivo, una publicación del 2012, y ha contribuido en el Happiness Research in Latin America y también participó en la coordinación del libro La medición del progreso y el bienestar. Adelante, Iván. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo también arranco agradeciendo a los organizadores del evento. Gracias, David, José Luis, por su hospitalidad, su amable hospitalidad y también me sumo a las felicitaciones por el evento. Yo trabajo en una asociación civil que se llama Imagina México y, digamos, nuestra intención es generar conocimiento sobre la felicidad y el bienestar subjetivo de los mexicanos con el fin de utilizarla para tomar acciones que permitan incrementar posteriormente el bienestar, ¿no? Siguiente, por favor, no sé si de aquí. Digamos, alguien ayer, me parece que era Esteban, hablaba de la importancia de tener claras las metas cuando hablamos de bienestar subjetivo. Primeramente para ver qué es lo que se mide y también después para ver cómo estudiarlo, ¿no? Yo no sé qué tan digamos, correcto, adecuado o polémico sea dar una definición de bienestar subjetivo, pero esta es la manera como nosotros entendemos el bienestar subjetivo en Imagina México. Y creo que converge muchísimo con lo que se ha expuesto aquí en otras ponencias, ¿no? Dice, bienestar subjetivo es un enfoque que concibe al bienestar humano como el bienestar que es experimentado y vivido por las personas y que lo estudia a través de bienestar reportado por ellas, concentrándose principalmente en la satisfacción que tienen con la vida en general, su satisfacción en áreas específicas de la vida, su experiencia de afectos y el grado en que consideran que su vida va por el camino correcto, ¿no? Si nosotros desmenuzamos esta definición, digamos, o esta manera de entender el bienestar, siguiente, por favor, vemos que claramente tiene una carga cognitiva muy fuerte y una carga emotiva, ¿no? Sobre todo.
Siguiente, por favor. En los rankings mundiales de felicidad, aquí tomo 2 ejemplos nada más. México sale muy bien posicionado, como ya mencionaba David al principio del panel. Ahí tenemos, por ejemplo, en el World Happiness Report de 2012, a través de la escalera de Cantril, como se conoce, o mejor, peor vida posible, México ocupa el lugar 24 de 156 países. Si se hace el ranking a través de la satisfacción de vida, como la mide Gallup, México ocupa el lugar 17 de 129 países, ¿no? Si se hace el ranking a través de la satisfacción de vida, como la utiliza la encuesta mundial de valores, México ocupa el lugar 4 de 99 países. Pero también si se hace a través de la carga afectiva o emotiva, pues México sale muy bien posicionado, ¿no? Ocupa el lugar 18 de 156 países. En el World Happiness Report de 2013 se actualizan, se vuelve a hacer el ranking con los datos más actualizados y México ocupa el lugar 16 de 156 países. Finalmente, la World Database of Happiness, hace calcula el promedio de 2000 a 2009 de la satisfacción de vida de varios países y ubica a México en 5º lugar de 149 países. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está detrás de estos niveles de felicidad? Nosotros nos dimos a la tarea en Imagina México de buscar, indagar qué es lo que había detrás de estos niveles de felicidad. Y bueno, levantamos la encuesta, entiendo que es la más grande que existe actualmente en México sobre bienestar subjetivo y sobre las variables que la explican, ¿no? Les voy a contar un poquito qué fue lo que hicimos. Siguiente, por favor. Medimos el bienestar subjetivo en 100 municipios del país. Fueron más de 26,000 encuestas. El criterio que utilizamos para escoger los municipios fue aquel municipio donde se encuentra la capital de cada entidad federativa, más los 2 más grandes, lo que da un total de 93 municipios, más las 7 delegaciones más grandes del Distrito Federal. Eso nos da un total de 100, localidades que homologamos nominalmente como municipios, ¿no? Y entonces hacemos un ranking de 100 municipios. Ahí hay algunos datos estadísticos, se levantaron 200, 300 o 400 entrevistas de acuerdo con el tamaño del municipio y esto se hizo entre agosto y octubre de 2012. Las variables que se midieron las voy a ver un poquito más a detalle. Siguiente, por favor. Primeramente se midió la satisfacción de vida, que es lo que se mide en todos lados o lo que más se mide y con lo que se hacen los rankings mundiales, pero también medimos, variables que explican a la felicidad, que nosotros llamamos componentes de la felicidad y que dan cuenta de estas 2 cargas que mencionaba anteriormente, ¿no? La carga afectiva y la carga cognitiva. Por un lado tenemos evaluación de vida, hay preguntas que indican el grado en que las personas consideran que su vida va por el camino correcto, satisfacción con dominios de vida, medimos 8 dominios que vienen ahí: salud, ocupación, económico, familiar, amistad, tiempo libre, espiritual y entorno. Y en cuanto a estados afectivos, medimos 5 estados afectivos positivos y 5 negativos, ¿no? Es decir, medimos la frecuencia con que se experimentan cada una de estas emociones en cada uno de los 100 municipios. Siguiente, por favor. También medimos otras variables que son un poquito más extrínsecas al individuo, pero que se ha visto que influyen o que impactan en su bienestar subjetivo, ¿no? Por un lado tenemos el grupo de la satisfacción con los servicios que brinda el municipio o la delegación en el caso del Distrito Federal. Fueron 6, recolección de basura, alumbrado público, parques y zonas verdes, seguridad, estado de las calles y oferta cultural, ¿no? Es decir, medimos la satisfacción con estos servicios, ¿no? Tenemos algunos factores socioeconómicos ahí también y tenemos disponibilidad de tiempo, ¿no? De qué tanto tiempo disponen las personas para convivir con su familia, con sus amigos y para descansar y relajarse. Así como relaciones humanas, que esto, se ha probado que es una de las variables o grupos de variables que impactan más en todas las sociedades, ¿no? Todas las culturas. Esto se midió a través de, 2 variables proxies que son el apoyo económico y el apoyo moral que reciben las personas. Siguiente, por favor. Esta es la pregunta que se hizo, esta es la pregunta de la encuesta. Siguiente, por favor, viene también en inglés para el público angloparlante. Acá sí me quisiera detener tantito. En Imagina México sí creemos que utilizar escalas de respuesta que tienen, referentes categóricos en cada una de las opciones ayuda a capturar de una manera, más precisa cuál es el bienestar de las personas que simplemente utilizar números, ¿no? O escalas numéricas. Creemos que las personas sí
digamos, reflexionan más en términos o piensan más en términos de ideas y de palabras que en términos de números, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la distribución de la población por cada uno de los referentes categóricos. Creo que esto converge mucho con lo que se ha presentado anteriormente sobre bienestar en México. Prácticamente 3/4 partes de la población se encuentran en las categorías algo satisfecho o muy satisfecho, ¿no? Siguiente, por favor. No voy a presentar mucho sobre datos sociodemográficos, pero presento aquí algo de vida por satisfacción de vida por hombres y mujeres. Si vemos la diferencia es, digamos, microscópica, prácticamente a nosotros nos dio lo mismo en cuanto a términos de satisfacción de vida en hombres y mujeres, 5.283 para hombres y 5.289 en la escala de 1 a 7, y la diferencia no es estadísticamente significativa. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, siguiente. Ahí algo se fue. Voy a entrar ya de lleno con los, digamos, las variables que explican al bienestar subjetivo, ¿no? Aquí tenemos el promedio de satisfacción de vida con cada uno de los 8 municipios, de los 8 dominios de vida que se midieron. Como vemos ahí, también esto converge con lo que se ha presentado anteriormente. La satisfacción con el dominio familiar es el más alto, 5.7 en escala de 1 a 7. Después viene la vida espiritual. Lo que se midió ahí no tiene que ver con religión. Se mide qué tan satisfecha está la persona con su vida espiritual, independientemente de la religión que profesa, o incluso si no profesa ninguna religión, ¿no? Después viene la salud, con 5.26, la ocupación, la amistad, el entorno y el dominio económico y finalmente el del tiempo libre, ¿no? Digamos, este es el grado de satisfacción, el promedio nacional, ¿no? De los 100 municipios. Siguiente, pero este que viene aquí es, digamos, el grado de impacto. El tamaño del icono hace referencia o indica el grado de impacto en la generación de felicidad, ¿no? La salud es el que tiene mayor impacto, es decir, qué tan satisfecha está una persona con su salud es lo que impacta en mayor grado en la felicidad de los mexicanos. Después viene el dominio familiar. El dominio familiar está construido por 4 variables: qué tan satisfecha está la persona con su pareja, con sus padres, con sus hijos y con el resto de su familia cercana. Después está el dominio económico, qué tan satisfecha está la gente con su situación económica y sus condiciones de vida, de su vivienda, perdón. Luego la ocupación, el entorno, la vida espiritual, la amistad y el tiempo libre, ¿no? Digamos, esto surge de una regresión que tiene significancia estadística, me parece que no la puse aquí. Siguiente, por favor. Pero, bueno, no, sí viene aquí. Bueno, como podemos ver ahí, los coeficientes son claramente significativos en términos estadísticos, ¿no? Siguiente. Esta es la manera como se midieron los estados afectivos. Dice, por favor, piense en el día de ayer. ¿Me podría decir si usted experimentó con frecuencia los siguientes sentimientos y emociones durante el día de ayer? Y bueno, tenemos ahí 5 emociones positivas y 5 emociones negativas. Bueno, viene allá en inglés también. Siguiente. Ya. Alguien hablaba ayer aquí, me parece que Esteban, de la importancia de un punto cuando se hacen rankings, ¿no? Decía él que muchas veces, digamos, la diferencia en los niveles de felicidad o de bienestar subjetivo entre países que están en posiciones muy cercanas o contiguas no es estadísticamente significativa. Y es importante eso, ¿no? Nosotros lo que hicimos aquí, el análisis se basó en 2 grupos de municipios, los municipios de alta felicidad o más felices y los municipios menos felices. Para construir estos grupos tomamos al municipio que quedó en primer lugar de los 100 y calculamos las diferencias, calculamos los niveles de felicidad de los demás municipios que no presentaban una diferencia significativa, ¿no? Entonces con esto formamos el grupo de felicidad alta y lo mismo hicimos para el grupo de felicidad más baja, ¿no? Tomamos al que ocupa el lugar 100, es decir, el menos feliz, calculamos quiénes no tienen una diferencia significativa y ellos forman el grupo de felicidad baja. A partir de eso se hace gran parte del análisis del libro. Siguiente, bueno, como podemos ver ahí, perdón, la anterior. No, la anterior me parece.
Sí, siguiente. Como vemos ahí, las barras verdes son siempre más altas que las barras rojas, lo cual indica que el porcentaje de personas que experimentan cada uno de las emociones positivas que vienen ahí es mayor en los municipios que presentan o que declaran mayores niveles de bienestar subjetivo que en los que declaran menores niveles de bienestar subjetivo. Si analizamos los estados afectivos negativos, tiene que ocurrir lo contrario. Siguiente, por favor. Y vemos que sí, a excepción de la tristeza, en las demás emociones, el porcentaje de personas que experimenta el sentimiento es más alto en los municipios que presentan menores niveles de felicidad, ¿no? Esto claramente indica que el bienestar tiene una carga afectiva, con lo que comencé hace rato, y que las emociones negativas contribuyen con la infelicidad de las personas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un dato interesante que encontramos ahí también. Tomamos, el nivel de satisfacción con la salud de todas aquellas personas que presentaron por lo menos uno de los afectos positivos contra aquellas que no presentaron ningún afecto positivo, ¿no? Es decir, ninguna emoción positiva. Y claramente las personas que no presentaron ninguna emoción positiva presentan niveles de satisfacción con el dominio de la salud menores que aquellas que presentaron por lo menos una emoción positiva. Para esto se calculó un índice de afectos positivos que básicamente da cuenta de la proporción de las emociones positivas que experimentó una persona con respecto del total de las emociones positivas que se preguntan, ¿no? Y eso es lo que se refleja ahí. Siguiente. En el caso de las personas que no presentaron afectos negativos, es decir, que su índice de afectos negativos fue 0, el índice va de 0 a 1, evidentemente. Aquellas que no presentaron afectos negativos presentan también mayor satisfacción con el dominio de la salud, en todos los casos, para todas las emociones negativas, ¿no? Siguiente. Sí, pasamos a la parte de servicios públicos. Este es el nivel de satisfacción con cada uno de los servicios públicos. Aquí vale la pena notar que el nivel de satisfacción con los servicios públicos es menor que el nivel de satisfacción con los dominios de vida, ¿no? Es decir, los mexicanos declaran estar menos satisfechos con los servicios públicos. Siguiente, por favor, me voy más rápido. Bueno, aquí hay más de servicios municipales y orgullo por el municipio. Siguiente. Relaciones de apoyo. Bueno, las relaciones de apoyo impactan en la felicidad. Cuando comparamos los municipios más felices con los menos felices, claramente los más felices tienen mejores relaciones de apoyo o relaciones humanas más cálidas que los menos felices, ¿no? Siguiente, por favor. Disponibilidad de tiempo. También una vez más, los municipios que se declaran o que declaran, la gente declara mayores niveles de bienestar, son aquellos en donde la gente también tiene mayor disponibilidad de tiempo para convivir con su familia, con sus amigos y para relajarse. Siguiente. Bueno, eso fue por el lado de, digamos, en la carga cognitiva o evaluativa de la felicidad, pero estas variables también le pegan a la parte afectiva, ¿no? Vemos que los afectos negativos o el índice de afectos negativos también se ve, la disponibilidad de tiempo también afecta negativamente al índice de afectos negativos y positivamente al índice de afectos positivos, ¿no? Es decir, a mayor tiempo los mexicanos experimentan más afectos positivos o más emociones positivas y menos emociones negativas. Siguiente. La parte del ingreso, bueno, por un lado tenemos el ingreso del hogar y el ingreso per cápita del hogar. En ambos casos los municipios más felices son los que tienen mayores niveles tanto de ingreso como de ingreso per cápita del hogar. Siguiente, por favor. Esta es digamos, una gráfica interesante y que converge también con lo que presentó Herberto hace un momento. Nosotros encontramos, por lo menos a partir de la secundaria incompleta en adelante, que mayor nivel de escolaridad contribuye con la felicidad de las personas o de los mexicanos, por un lado, pero también con la satisfacción que tienen con la pareja, ¿no? Para el dominio familiar se preguntó qué tan satisfecho está con la pareja y resulta que aquellas parejas que tienen
mayor escolaridad presentan mayores niveles de satisfacción con su pareja. La explicación que proponemos viene ahí, dice, mayor educación produce sociedades más felices porque facilita resolver problemas, tener una comprensión amplia del mundo, adquirir habilidades para vivir bien, además de adquirir trabajos mejor remunerados. Es decir, nosotros aislamos el efecto del ingreso y esto es lo que nos da, ¿no? Es decir, la educación impacta per se en la felicidad y en la satisfacción con la pareja. Siguiente, por favor. En cuanto a seguridad, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública hace un ranking de las ciudades más violentas del mundo, ¿no? Todos los años. En ese año, en 2012, ubicó a 4 ciudades del país entre las más violentas del mundo, ¿no? Entre las 10 más violentas del mundo: Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán y Mazatlán. Bueno, resulta que estas 4 ciudades están entre las que presentan menos afectos positivos del ranking de felicidad. Ahí viene el índice de afectos positivos. También ponemos ahí las desviaciones estándar que están por debajo del promedio. Claramente Ciudad Juárez está muy por debajo del promedio con 4.6 desviaciones estándar. Culiacán, Mazatlán y Chihuahua también, ¿no? Lo que quiere decir que la seguridad efectivamente sí impacta la felicidad de las personas. Siguiente. Bueno, esto es victimización también. Vimos todas las personas que fueron víctimas de algún delito y las que no lo fueron, y claramente las que no fueron víctimas de algún delito presentan niveles de satisfacción más altas que las que sí. Siguiente. Este es de las personas que se sienten confiadas o no al salir a caminar por la noche en el rumbo donde viven. También las que tienen más confianza de salir a caminar presentan niveles de felicidad más altos. Siguiente. Esta es la única, digamos, pregunta abierta que trae la encuesta. Se le pidió a las personas que definieran la felicidad con una sola palabra, ¿no? Es decir, si usted tuviera que definir la felicidad con una palabra, ¿cuál sería? Y bueno, claramente ahí arrasa familia, ¿no? 25%, es decir, una cuarta parte de la población o de los mexicanos definen felicidad con la palabra familia, ¿no? Después viene amor y vienen ahí varias. Dinero, por ejemplo, habría que notar la penúltima, ni siquiera el 2% de la población define felicidad con la palabra dinero. Se mencionaron 577 palabras. Siguiente. Ya no tengo mucho tiempo. Aquí vienen los 10 municipios más felices en el lado izquierdo, los 10 menos felices en el derecho y algunas ciudades grandes, ¿no? Destaca ahí, por ejemplo, que entre los 10 municipios más felices hay 3 delegaciones del Estado, del Distrito Federal. Entre los 10 menos felices están los 3 municipios de Michoacán que se estudiaron. Y bueno, las ciudades grandes, Monterrey ocupa el lugar 55, Guadalajara el 69 y Puebla el 84. Muchas veces llama la atención que Cancún, por ejemplo, esté entre los menos felices, ¿no? En el lugar 96. Pero bueno, una cosa es entrevistar a la gente que vive en Cancún y otra cosa es entrevistar a los que van a vacacionar a Cancún, ¿no? Lo mismo ocurre con Acapulco. Siguiente, por favor. Bueno, sería todo. Muy bien, muchas gracias, Iván. Bueno, pues nos sorprende ver que Guadalajara está en el lugar 69 de 100, ¿verdad? En el ranking. 68 de 100. Creo que tenemos ahí mucho trabajo que hacer para tratar de ser más felices aquí en la ciudad. Bueno, y nos confirma lo que hemos estado viendo en la mesa. Este estudio nos dice que las personas valoran más la salud, la familia y su percepción económica, ¿no? Y me sorprende ver que le dan un valor menor al tiempo libre, ya que van a hacer con su tiempo, ¿no? Bueno.